Compañía Anónima. S3Com, Certocom 24, OESBICA. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 158, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 17 de septiembre, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Cercaya, en la producción Mónica Pupo, en los controles George Castillo, asistente de producción Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por YouTube RCR750. Recuerden nuestras redes sociales, en Twitter @CSeguridadRadio, en Instagram @ConSeguridadRadio y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Continuamos. Presentando soluciones en seguridad y protección. Antes de iniciar con nuestros invitados, quiero compartir unos comentarios sobre los combates asimétricos y el crimen organizado. El crimen organizado y las redes ilícitas tienen entre sus características una acelerada capacidad de adaptabilidad a los entornos y acciones que pueden ser una amenaza. Por otra parte, han logrado, tanto de forma independiente como convergiendo y estableciendo alianzas, transformar los estilos de enfrentamiento con las fuerzas de la ley o las instituciones que las combaten. Aunque aún se desarrollan actividades con un alto nivel de violencia que podrían catalogarse de clásicas, con cada vez más frecuencia vemos como estos grupos optan por el combate asimétrico. Dicho término, en primera instancia, ha tenido una amplia aplicación de carácter militar. Podemos tomar como referencia sobre lo que este concepto plantea Gerson Heredia. El conflicto asimétrico es aquel que tiene lugar entre contendientes de capacidades militares normalmente distintas y con diferencias sustanciales a nivel estratégico. Uno de ellos buscará la supremacía utilizando su potencial militar de forma abierta, en un espacio y lugar determinado, adaptándose a las reglas del enfrentamiento, los principios legales y morales. El oponente, por su parte, tratará de debilitar y desgastar lo máximo posible, así como de obtener superioridad de forma no convencional, mediante acciones aisladas que influyan considerablemente en la mayoría de la opinión pública, escrutando el quebranto paulatino y sistemático del adversario, ambicionando prolongar al máximo la duración del conflicto, recurriendo a métodos significativamente apartados de la ley y usos de la guerra, como pueden ser el terrorismo y el empleo de armas no convencionales. Aunque lo primero que viene a la mente son los casos de las guerras en Afganistán, Irak y Siria, o los conflictos de diversos grupos guerrilleros latinoamericanos, entre otros, debemos considerar que prácticamente todo lo relacionado con la palabra cyber puede representar una amenaza de carácter global. De allí que los términos ciberamenaza, cibercrimen, ciberinteligencia, ciberguerra son más frecuentes. Mencionaremos algunos ejemplos. Ya no es estrictamente necesario disponer de un numeroso grupo de combatientes entrenados, armas sofisticadas y un elaborado plan logístico para atacar instalaciones críticas como refinerías, plantas eléctricas, gasoductos o represas. Conscientes que los sistemas informáticos forman parte vital para su funcionamiento, los terroristas buscan vulnerar las defensas mediante el uso de programas maliciosos, desarrollados por profesionales que o reciben altas sumas de dinero o creen que es la forma de aportar a sus ideales. Cuando esto sucede, tenemos un reducido grupo de individuos buscando tener éxito y afectar a miles de personas. Un gasoducto puede ver interrumpido su funcionamiento, lo que significa pérdidas por millones de dólares. Un sistema de distribución de agua puede alterarse y no garantizar la pureza de sus fluidos. O una red de trenes subterráneos ver suspendidos abruptamente el suministro de energía eléctrica. Todo ello acompañado por una intensa campaña de promoción donde el grupo terrorista o criminal asume la responsabilidad de los hechos. Las entidades financieras son otras de las víctimas preferidas. En el tiempo que le toma a usted escuchar estas reflexiones, se habrán realizado cientos de ataques en todo el mundo dirigidos a los sistemas informáticos de bancos, casas de bolsa y empresas aseguradoras, entre otros. En esa guerra aparentemente invisible, los criminales tienen el propósito de obtener fondos para financiar sus operaciones, desarrollar nuevos proyectos o invertir en el crecimiento de sus organizaciones. Pero no solo se trata de las grandes corporaciones, bancos e industrias. El ciudadano común también es objetivo. Grupos dedicados al tráfico y trata de personas hacen uso del Internet como medio para la captación de víctimas,
que luego van a alimentar el mercado de la prostitución, la pedofilia, la venta de órganos, el trabajo forzoso en condiciones de servidumbre. Por lo general, pero no de manera exclusiva, sus campañas están dirigidas hacia personas que habitan en países con conflictos sociales y económicos, donde las penurias y necesidades los impulsan a tomar medidas desesperadas. Con páginas web que, por ejemplo, presentan tentadoras ofertas de trabajo, un reducido grupo de criminales llega a millones de personas. Es solo cuestión de tiempo y paciencia. Las mencionadas son solo la punta del iceberg en cuanto a las modalidades ilícitas utilizadas de acuerdo a los objetivos a alcanzar. El reto es para los estados, que deben asignar los recursos necesarios de forma anticipada para evitar ser reactivos y pagar un alto precio, pero también lo es para los ciudadanos, que deben ser protagonistas activos en su propia seguridad y evitar ser víctimas de un enemigo sin rostro que en grupos reducidos tiene en la mira a millones de personas. Seguimos adelante. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy está con nosotros Roy Briceño, profesional con más de 10 años de experiencia en el ramo de la seguridad física, director ejecutivo de Certocom 24. ¿Cómo estás, Roy? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Hoy vamos a tocar un tema que es de amplio interés, que es la industria del retail y cuáles son esas herramientas tecnológicas que son más utilizadas o que con más frecuencia vemos que están haciéndose presentes en esa industria. Bueno, primero que todo, el retail como consumo masivo, es importante la medición que se pueda tener en todos los ámbitos del negocio como tal. La tecnología, por supuesto, viene a ser un elemento esencial hoy día, y más en la era post-pandemia. Yo vengo evaluando desde esta era que nos cayó de golpe, todo este momento de la pandemia, donde nosotros teníamos elementos básicos para trabajar. Cuando te digo medición, te digo que todos estos elementos de tecnología, llámese, por decir, GPS, llámese contadores, que podemos instalar en nuestra industria, nos va a permitir generar información veraz, con mucha certeza, para atacar elementos delictivos que tenemos dentro de la industria. El retail es un consumo masivo, ¿verdad? Y el consumo masivo, por supuesto, por su alta rotación, tenemos un alto grado de vulnerabilidad. Ahora, ¿tú crees que en Venezuela, particularmente en nuestro país, hay un nivel de madurez en cuanto al uso de las tecnologías en el sector retail? ¿Hay un verdadero interés o sencillamente se ha ido dejar pasar y a medida que surgen los delitos se van instalando los sistemas? Sí, me voy más a lo último que acabas de comentar. Estamos esperando como llevarnos el golpe para actuar. No estamos siendo previsivos. Yo no sé si es una situación de Latinoamérica en general, donde esperamos siempre que llegue el momento para tomar medidas preventivas. Pero sí, dentro de Venezuela ya hay muchas empresas que venimos, muchos asesores que venimos desarrollando ideas muy innovadoras para grupos empresariales amplios. Y hemos atacado, de cierta manera, todo este punto. Ojo, no te digo que estamos ya preparados para escenarios más amplios, pero sí se viene dando un cambio fuerte con respecto a toda la instauración de todos estos procesos. Generalmente el recurso humano siempre apoya de manera importante todas estas actividades vinculadas a implementación de tecnologías. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo está el recurso humano en Venezuela? ¿Y cómo apoya en este rubro de implementación de tecnologías a nivel de retail? Tenemos un tema de habituación de los que estamos en Venezuela, dándole muy duro en prepararnos y tomar todas las personas que se quedaron en el país, de formarlas. Es un tema formativo netamente. Si hay una deficiencia, por supuesto, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí creo que a finales de año, ya con un poco más de confianza, creo que se ha venido generando este año, que va a aportar mucho a que el talento humano busque formación, logremos avanzar en esas instauraciones de nuevos procesos y digerir estos nuevos cambios sea mucho más fácil para toda la sociedad y todo el país, por supuesto. Por lo general, ¿cuáles son los sistemas que son más típicos de implementar en las cadenas de retail? Bueno, si hablamos del transporte de carga como tal,
la utilización de sistemas GPS, ¿verdad? Para obtener el alto grado de información. Sobre todo podemos mencionar, para dar un ejemplo del tema de los GPS, la unidad de rastreo satelital nos permitiría medir el rendimiento de las unidades de carga, ¿verdad? Que se transportan por todo el país. Eso nos va a ayudar en qué? Consumo de gasolina, nos va a ayudar en el desgaste de lo que es los neumáticos, y eso por mencionarte uno. Hoy día tenemos instalación también de cámaras de seguridad dentro de los camiones que nos permite ver si la mercancía realmente está siendo transportada, está siendo empaquetada como es. Eso sigue sumando al proceso de lo que ya sabemos que es los centrales de monitoreo, que son piezas fundamentales dentro de los retail, que de repente están siendo llevadas simplemente al monitoreo de la cámara como tal, ¿verdad? O al monitoreo de la tienda como tal. Pero hay un universo alterno, indirecto, que se maneja, que hoy día ya por supuesto se le estamos dando cabida, pero dentro de las unidades GPS y los sistemas, los centrales de monitoreo, estamos llegando al punto de flexión. Qué bueno. En el caso de las empresas dedicadas en Venezuela a prestar estos servicios, ¿cómo ves tú de posibilidades de crecimiento? ¿Qué recomendaciones le das tú a aquellos profesionales o aquellos emprendedores que en un momento dado tengan interés en incursionar en sistemas de tecnología para el área de retail? Fíjate, ayer estuve en una conferencia con un reconocido conferencista venezolano aquí en Caracas, y él nos decía que las proyecciones de Venezuela son tan halagadoras, no nos salgamos del tema, sino halagadoras, y que nos permite que quien quiere invertir, quien quiere incursionar, está en un buen momento. Porque luego que tengamos, o lo que hemos venido ya durante más de 10 años trabajando, hemos aguantado toda esta, coloquialmente, pela que hemos llevado, estamos instaurados. Los que vienen ahora, vienen naciendo, lo primero que yo les recomendaría es el tema formativo nuevamente. Y me quedo ahí con el tema formativo porque realmente el talento humano venezolano es excelente, es de primera calidad a nivel mundial. Pero siempre nos dejamos llevar por lo que me dijo el otro y realmente no investigamos. El panorama a nivel empresarial se ve muy abarrotado, pero ¿abarrotado de qué? De calidad de servicio, de personas que creen que es un buen negocio. Es depende de la óptica que lo veamos. Y por último, si estamos hablando de una empresa del área de retail que no es de seguridad, una empresa que puede ser cliente, ¿cuáles son esos factores que tú crees que son clave que debe considerar antes de hacer la contratación de una empresa de seguridad que ofrezca servicios de tecnología? Lo primero, un análisis de riesgo, ¿verdad? El análisis de riesgo nos permite hacer ese escaneo total de lo que es la organización y sus verdaderas necesidades, para que estén justificadas ante la problemática como tal. La contratación de asesores, ¿verdad? Que vengan no con la empresa de seguridad, sino externos, que permitan dar una óptica distinta, ¿verdad? Alterna a lo que viene la empresa de seguridad, porque depende para qué utilicemos la empresa de seguridad. Podemos llegar al punto que simplemente necesitamos controlar ciertos accesos a almacenes de la organización, pero hay una cantidad de información también que es necesaria, que necesitamos resguardar, ¿verdad? Es importante que todas las organizaciones o todas las empresas retail tomen en consideración hacia dónde van, cuál es el objetivo con el tema seguridad, que mayormente lo ven como que contrato a la empresa de seguridad. No lo veo como la verdadera inversión que realmente a futuro puede ser, y la disminución de índices y los buenos números que pueden generar. Así es, la rentabilidad de invertir en seguridad. Correcto. Bueno, señores, ha sido un gusto tenerte. Si tienes algún mensaje final. No, bueno, por el momento me quedo con esa frase de la rentabilidad que puede dar los sistemas de seguridad y la seguridad a nivel corporativo. Mayormente vamos y buscamos en Google cualquier empresa, cualquier persona, y no tenemos el respaldo como tal. Hay un gremio de personas abocadas y enfocadas en prepararse y en realmente plantear objetivos alcanzables dentro de las organizaciones. Muchos ofrecen hasta helicópteros, pero yo siempre he dicho, ofrecen helicópteros, pero para la realidad, y a veces habrá que desmalezar simplemente un área o alterna de la empresa para mejorar. Así es. Bueno, señores, estuvimos con Roy Briceño, director ejecutivo de Certecom 24. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela.
satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com. Certocom 24. Contamos con servicios de videovigilancia, seguridad física, análisis de riesgo. Contáctanos para obtener mayor información y en nuestra web certocom24.com.be. Innovando para tu seguridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Y estamos nuevamente con nosotros. Hoy nos acompaña desde México Carlos Seoane, reconocido profesional y consultor de seguridad y autor del libro ¿Qué podría salir mal? Prevención, gestión y recuperación del control en tu empresa ante una crisis. Qué gusto, Carlos, saber de ti. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Dime que por favor me escuchas y me ves. Perfectamente te escucho. Estoy a punto de verte porque siempre tenemos un pequeño delay. Pero te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Bueno, ya libramos el primer escollo. Bien, gracias, gusto en saludarte. Fuertes saludos, abrazos desde esta tierra azteca para los colegas venezolanos y aquellos que nos escuchen en otros países. Ya te vemos perfectamente. Fíjate, estupendo. Carlos, en primer lugar, felicitaciones por tu libro. Ya tiene algunos meses, pero sé que el impacto ha sido tremendo. Y quería que nos dijeras cuándo se te despertó esa inquietud en publicar este libro. Es un buen punto.
Mira, la realidad es que siempre he querido escribir, pero o no tienes el tiempo o no tienes la inspiración. Y cuando tienes el tiempo no tienes la inspiración, y cuando tienes la inspiración no tienes el tiempo. Y finalmente voy a decir, en el tema de la pandemia, como que las cosas se alinearon para tener el tiempo y para tener la inspiración. La realidad, Alfredo, es que pues va pasando el tiempo y los años y la experiencia se van acumulando como con cualquier ser humano, y te das cuenta que es importante, y no quiero sonar aquí a la Madre Teresa de Calcuta ni a un alma altruista, pero creo que sí es importante compartir lo que uno sabe, porque te das cuenta que aquellos de los cuales tú aprendiste, los que fueron en México les llamamos vacas sagradas, ¿no? O vamos a decir tu Yoda, tipo Star Wars. Quien fueron tus Yodas, pues algunos ya fallecieron, o ya son hombres o mujeres, para el caso, muy mayores, o sea, gente que ya está jubilada, retirada, y está con un pie más del otro lado que de este. Y de repente volteas y dices, yo llevo 35 años trabajando en la industria de la seguridad privada, empecé muy joven, y de repente dices, pues ya estoy en la franja, tal vez en la parte baja, de las vacas sagradas de mi país, y pues hay una responsabilidad para con los jóvenes, y ya cuando digo jóvenes hablo de 35 años, no los estudiantes universitarios, profesionistas con un perfil diferente, más estudiados, bilingües, casi todos egresados o todos egresados universitarios, y que pues necesitan mejores y mayores herramientas para el desarrollo de esta hermosa profesión, que simple y sencillamente será necesaria por los siglos de los siglos, por toda la inseguridad que padecemos, ¿no? Entonces, pues fue una inquietud que finalmente tuve el tiempo, la voluntad y el tino de plasmar. Digo, no creas que fue... te digo, fueron varias cosas que finalmente se alinearon y me pude sentar a escribir. Básicamente, ¿cuál es el eje medular de tu libro? Mira, el eje medular, Alfredo, mira, hay mucha literatura de esta materia de manejo de crisis en inglés. Si tú te metes a Amazon y pones Crisis Management, salen muchísimos libros. Si tú te metes a Amazon y pones manejo de crisis, te vas a topar casi nada. De un colega peruano, algo de España, ahora el mío. Hay poca literatura en español. Y obviamente pues, lo que está escrito en inglés pues, es muy norteamericano, no digo que esté mal. Y entonces yo tengo desde el año 2001 más o menos, que ingresé a la arena del manejo de crisis. Y acumulé mucha experiencia, que dije, cuando doy cursos, cuando entreno gente, cuando atiendo crisis, pues me doy cuenta del valor que tiene. Y entonces la materia está muy manoseada. O sea, el hablar de crisis, la crisis existencial, la crisis de los 40 años, mi matrimonio está en crisis, el país está en crisis, estamos en crisis en la empresa. Es una palabra tan manoseada que la realidad es que tiene muchas acepciones y muchas definiciones que no son las adecuadas cuando es momento de gestionar independientemente del tipo de crisis que sea. Y aquí el punto fue enseñar a la gente desde prepararse, o sea, visualízalo como estar parado en la playa y viendo el horizonte y decir, allá muy a lo lejos hay una nube. Eso es previsión. Después hablamos de prevención, preparación, protección, preservación, protección propia y publicitación. O sea, imagínate que la tormenta cada vez se acerca más, es inminente que te va a golpear, te golpea la tormenta. Y al final, pues, ¿cuál fue tu aprendizaje de la tormenta, no? Porque una tormenta va a pegar nuevamente si estás en la playa, en algún día, en alguna década, y cómo comunicaste los hechos que llevaste a cabo durante la tormenta, porque no solo se trata de gestión, sino también de comunicación. Esa es la columna vertebral del libro, esas son la metodología de las 7 P's que acabo de mencionar. Carlos, tenemos tiempo por delante, pero siempre esta pregunta, hay veces cuando se trata de colegas que han publicado sus libros, se nos queda de último y no quiero que suceda así. Las personas que quieran adquirir el libro, ¿cómo lo pueden adquirir? Ok, bueno,
Como tal, hay unas librerías en México, es muy grande, es una librería de las principales que se llama Gandhi, como aquel político de la India. Librerías Gandhi te lo puede enviar físicamente, o sea, no importa en qué país estés, desconozco los costos de envío. Ahora, en versión electrónica, lo encuentras también en Gandhi, en Amazon, en Barnes & Noble, en la Casa del Libro, en Bubok. De hecho, lo vi el otro día en una librería rusa. Dudo que alguien en Rusia vaya a bajar el libro. Pero bueno, dejémoslo muy sencillo. Te lo puedes topar en Amazon. En Gandhi también, en versión electrónica. Digo, yo soy de papel, yo soy vieja escuela. Me cuestan trabajo los libros electrónicos, pero entendiendo que si comprar un libro en Sudamérica te va a costar el doble de lo que en sí vale el libro, pues salvo que quieras tener el papel en las manos, pues en versión electrónica en los principales sitios como tal. Buenísimo. Carlos, mencionabas algo al inicio que me parece interesante. Nos quedan todavía 3 minutos contigo, pero es sobre ese proceso de querer dejarle algo a los que vienen, a esas generaciones de relevo. ¿Qué recomendaciones amplias les darías tú a aquellas personas, a aquellos profesionales jóvenes que están incursionando o que les llama la atención el tema de gestión de crisis? Alfredo, mira, aquí el punto es, número 1, la gestión de crisis se lleva a cabo por el Olimpo de la empresa, por la alta dirección. Las figuras jóvenes, no importa quiénes sean, no nada más en seguridad, ¿verdad? Las figuras jóvenes es muy probable que no tengan cavidad dentro de un comité de manejo de crisis, porque repito, te vas a topar a los directores generales, abogados, recursos humanos, operaciones, jurídico, ventas, gente de mucha experiencia, la gente que maneja como tal las empresas. Entonces, si tú dices yo soy no importa, seguridad, recursos humanos, operaciones, y me interesa esta disciplina, pues te diría un poco como la película del Karate Kid, buscar a tu señor Miyagi, que de alguna manera pues, te pueda incorporar y mantenerte a una sana distancia, donde puedas escuchar, ver, aprender, leer, capacitarte, pero si el proceso complicado de toma de decisiones durante un proceso de gestión de crisis, sea un secuestro, sea un escándalo sexual, sea un accidente en la familia o una enfermedad grave como un cáncer, que finalmente, ¿quién toma las decisiones? Pues las cabezas de la familia, ¿no? Y a lo mejor alguien joven opina, pero su voto no tiene el peso que tiene el del adulto por su experiencia y edad. Entonces, te digo, yo simple y sencillamente tengo 20 años haciendo esto, y me queda claro que en los primeros 3 o 4 años, pues yo no hubiera podido tener la capacidad olvídate de escribir un libro, de hablar como hablo al día de hoy con mis clientes, si no es por la experiencia adquirida, y número 2, pues por el estudio también llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues literalmente es encontrar a un Obi-Wan Kenobi, o a un señor Miyagi, que te lleve bajo su ala y te ayude a crecer. No es una disciplina muy común, ni es una disciplina que guste mucho, en el sentido que siempre te habla de problemas de dimensiones superlativas que nadie quiere enfrentar. Bueno, Carlos, quiero felicitarte, de verdad, porque me parece que ese objetivo de querer alimentar, enriquecer con información de alta calidad a nuestro gremio en América Latina y España, los que tenemos habla española, definitivamente lo has logrado. Sé que has tenido un impacto bastante positivo y un reconocimiento en nuestro gremio. De verdad, quería no perder la oportunidad de felicitarte por eso. Gracias, Alfredo, y gracias por la invitación al programa. Siempre es un gusto hablar contigo y saber que a uno lo escuchan en otras latitudes auténticamente a miles de kilómetros. Espero que el libro, sobre todo, les ayude en su trayectoria profesional e inclusive familiar. Una amiga con temas de divorcio me dijo que mi libro le está ayudando, cosa que me sorprendió brutalmente, porque pues, no va por ese lado, pero bueno, no cabe duda que los problemas son los problemas, sin importar en dónde estés o qué estés haciendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Estuvimos con Carlos Seoane desde México, reconocido profesional y consultor en seguridad, autor del libro ¿Qué podría salir mal? Vamos a un receso comercial y ya regresamos. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas,
es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com. Certocom 24. Contamos con servicios de videovigilancia, seguridad física, análisis de riesgo. Contáctanos para obtener mayor información y en nuestra web certocom24.com.be. Innovando para tu seguridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted está escuchando Con Seguridad Radio. Y hoy está también con nosotros desde Estados Unidos Alberto Ray, consultor en seguridad, asesor de varias organizaciones, director de Smart Risk, autor de varios libros y coautor de la metodología MAPS. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Saludos, Alfredo. Gusto verte nuevamente por acá, ya eres invitado frecuente del programa. Oye, un honor además. No, el honor es nuestro, el honor es nuestro. Alberto, hoy me gustaría que pudiéramos conversar un poco sobre análisis de riesgo aplicados en infraestructuras críticas, ¿no? Y para aquellas personas que nos escuchan, hay algunos que sabían que venías, bueno, muchos se ve que ibas a estar con nosotros. Y una de las primeras preguntas que me dijeron es que en estos nuevos tiempos
han cambiado los conceptos de lo que son análisis de riesgo y de lo que son infraestructuras críticas? Mira, efectivamente vivimos en tiempos donde todo cambia y aceleradamente, ¿no? Quizás el concepto de infraestructura crítica, si bien no ha cambiado, se ha extendido. Hoy en día hay elementos de la infraestructura que se consideran críticos y que antes no eran así. Por ejemplo, las redes inalámbricas, los cables submarinos, toda la infraestructura de transmisión de señales, que es una infraestructura que uno conoce poco, pero que hoy en día es crítica. Imagínate la cantidad de negocios, la cantidad de actividades, de procesos críticos que hoy en día dependen de la Internet, por ejemplo. Entonces, toda la infraestructura que hoy en día sostiene la transmisión de datos tiene que ser considerada crítica y a veces no lo entendemos así. Eso es un tema. Y el otro tema es que efectivamente la visión de los riesgos, yo creo que también se ha expandido, más que de modificarse su concepto, que sigue siendo esencialmente el mismo, sí se ha extendido porque hoy en día nos hemos hecho un poco más conscientes de que los riesgos son prevenibles. Y entonces, desde la visión prevenible de los riesgos, hay como un reabordaje de cómo tratar estas infraestructuras críticas. Antes lo veíamos más como un proceso de protección exclusivamente, y hoy en día lo vemos como un proceso de protección, pero también de prevención, de previsión y evidentemente de planificación. Entonces, el concepto se ha extendido y bueno, eso lo que implica es que hoy en día tenemos un área mucho más grande que cubrir quienes nos dedicamos a la seguridad. Y bueno, no sé si es una buena o una mala noticia, pero por lo menos trabajo vamos a tener en los sucesivos de una manera muy importante. Alberto, una de las preocupaciones muchas veces de los ciudadanos y de algunas organizaciones es el nivel real de protección que tienen las infraestructuras críticas, considerando que entre las que mencionaste hay algunas que son claves. Todas son claves, pero algunas afectan de manera más directa. Por ejemplo, los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica. Y en la mayoría dependen de los estados esas protecciones. ¿Tú consideras que hay un nivel de madurez suficiente en América Latina en cuanto a los niveles de protección y que obviamente esto implique esos procesos de análisis permanente de los riesgos? Sí, fíjate, si lo vemos desde el punto de vista histórico, si lo vemos desde cuál es la historia que infraestructuras como las grandes plantas de generación de energía eléctrica o de transmisión de energía eléctrica, los riesgos a los que han estado expuestos, podríamos decir que América Latina ha tenido una infraestructura relativamente estable y esto podría decirse que por lo tanto protegida. Sin embargo, yo creo que en este tipo de análisis no podemos partir de la historia, aunque la historia nos puede dar un factor de probabilidad. Yo creo que tenemos que empezar a ver el tema desde los nuevos riesgos. La manera correcta de abordar infraestructuras críticas como las grandes plantas de generación eléctrica es con esta visión de nuevas amenazas y es la vulnerabilidad que pueden tener frente a ataques cibernéticos, la afectación de las nuevas tecnologías. Cada vez hay nuevas tecnologías que ahora se llaman verdes o que son tecnologías sobre las cuales se construye generación eléctrica, son bastante más frágiles de lo que eran las tecnologías anteriores. Por ejemplo, toda esta tecnología fotovoltaica o eólica o solar, son infraestructuras que requieren de una observación, de un cuidado muchísimo mayor de lo que tradicionalmente veíamos cuando veíamos una gran represa hidroeléctrica. Bueno, ¿cómo tú afectas una infraestructura de ese tamaño? Sin embargo, hoy en día afectar una infraestructura eólica o solar es mucho más sencillo. ¿Por qué? Sus componentes son más frágiles, porque están más distribuidas en el terreno,
porque están en ubicaciones remotas. O sea, hay una cantidad de elementos que hay que considerar, sobre todo de entorno, que tienen un factor aquí, sin excluir el ambiente, porque también el ambiente hoy en día juega un papel clave en estas nuevas tecnologías de generación eléctrica. Alberto, una pregunta. Ante estos cambios y considerando las características muy particulares que tiene una infraestructura crítica y su importancia, obviamente, cuando estamos hablando de metodologías, ¿hay metodologías que tú consideras que deben ser especialmente consideradas cuando se van a hacer análisis de riesgo para este tipo de infraestructuras? ¿O por el contrario crees que cualquier tipo de metodología podría ser aplicada o puede ser eficiente? Sí. Eso es muy buena pregunta, fíjate. En el mundo, en general, lo que existen son estándares de protección de infraestructuras críticas. Es decir, existe como unos guidelines que te dicen si tu instalación cumple con requerimientos mínimos para considerarla como una instalación protegida. Y eso está muy bien. Por ejemplo, el tema portuario, el tema en aeropuertos, ese tipo de instalaciones en plantas industriales de alimentos, que son todas instalaciones de infraestructura crítica, tienen como unas especies de estándares muy importantes y efectivamente hay que cumplirlos para poder de alguna manera certificar que tu instalación o tu infraestructura crítica está protegida. Sin embargo, seguir lo que se ha demostrado en los últimos tiempos es que no basta con conseguir estos estándares o estas normativas, sino que los análisis de riesgo tienen que tomar como una forma un poco más dinámica, más situacional. Y las nuevas metodologías de análisis de riesgo, cuando se enfocan en las infraestructuras críticas, ya no lo ven como una especie de fotografía en un momento, es decir, una vez al año yo voy y certifico mi instalación. No, tienen que ser vistas más como un proceso de observación continuo, permanente, porque hay variaciones y estas variaciones tienen que ser detectadas, identificadas y en muchos casos corregidas, porque en esos puntos débiles, esos puntos bajos, es donde pueden surgir amenazas que exploten el riesgo y entonces hagan fallar la infraestructura crítica. Hay un indicador clave aquí, que es la continuidad operativa de la infraestructura crítica. Hay que empezar por ver ese indicador. Si la infraestructura crítica tiene un indicador de una altísima tasa, una altísima confiabilidad en continuidad operativa, bueno, eso indirectamente indica que tus riesgos están de alguna manera bajo control. Pero hay que también ver esa pequeña fracción donde se pierde la continuidad operativa y ver qué es lo que está ocurriendo allí. Y las nuevas metodologías de análisis de riesgo deben observar eso y además deben plantear qué hacer con eso. No basta con analizarlo, hay que también entender qué hacer con eso para poder corregirlo y reducir ese elemento al mínimo. Alberto, te voy a dejar una pregunta en el aire para que por favor me la respondas cuando regresemos. Con todos estos cambios que sabemos que se están generando y que se mantienen cada vez más rápidos, cada vez más intensos, cada vez más radicales o más extraños, como se les quiera decir, necesitaríamos un profesional de protección con unas características también muy particulares y sobre todo cuando estamos hablando de análisis de riesgo para infraestructuras críticas. Lo que quiero que me respondas cuando regresemos a este segmento es cuáles crees tú que son esas características que debe tener ese profesional. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos.
Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. S3Com. Servicios de vigilancia e inspecciones técnicas con aeronaves tripuladas a distancia. Capacitación y adiestramiento de personal. Estudios estratégicos de seguridad y prospectiva, comercialización de equipos de seguridad, seguridad ejecutiva y transporte de valores. Visite nuestra página web www.s3comsecurity.com. Certocom 24. Contamos con servicios de videovigilancia, seguridad física, análisis de riesgo. Contáctanos para obtener mayor información y en nuestra web certocom24.com.be. Innovando para tu seguridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Y estamos nuevamente con Alberto Ray. Alberto, habíamos dejado una pregunta en el aire y era, dadas estas características de cambio en el entorno, dada la importancia de una infraestructura crítica y dado todos estos elementos que han mencionado en referencia a los análisis de riesgo, ¿cuáles son esas características que debería tener un profesional de seguridad hoy en día que tiene la responsabilidad de proteger activos y que tiene la responsabilidad de desarrollar los análisis de riesgo? Sí, fíjate, sin duda que para la protección y para la gestión de riesgos de una infraestructura crítica es probable que sea necesario formar a un profesional en todas estas habilidades duras, en temas de infraestructura, en temas de tecnología, en temas de gerencia de recursos humanos de seguridad, porque todas ellas son necesarias. Una infraestructura crítica responde perfectamente al modelo que nosotros, por ejemplo, en el caso del MAPS, hemos tratado de establecer, que es que responde al modelo de que tiene que haber una proporcionalidad entre recursos humanos, tecnología, infraestructura y políticas, normas y procedimientos para poder tan siquiera gerenciar una infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, ahora debemos considerar otras habilidades, otras destrezas que el profesional debe adquirir. Hay dos que quisiera destacar. Una tiene que ver con su capacidad de observación del entorno y de entendimiento y de conciencia de los riesgos de entorno. Una infraestructura crítica no está aislada del entorno, sino sirve a un entorno. Y ese mismo entorno, si bien puede ser generador de certezas, también es generador de una cantidad de riesgos que deben ser detectados con suficiente antelación para poder gerenciarlos correctamente. Hay que entender que una infraestructura crítica
Es un riesgo materializado en una infraestructura crítica, es un riesgo a veces muy difícil de mitigar y un riesgo y sobre el cual es muy difícil corregir para volver a ubicar la infraestructura crítica a la altura de los estándares. Es decir, un daño pequeño puede generar una pérdida muy importante en la continuidad operativa. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo importantísimo de gestión preventiva y previsiva del entorno. Eso es un tema. Y el segundo tema, del cual hemos hablado nosotros aquí otras veces, Alfredo, tiene que ver con el anillo virtuoso interno de la cultura de la seguridad dentro de la propia organización. Esto lo que quiere decir es que los primeros guardianes de la seguridad en una infraestructura crítica son sus propios colaboradores, sus propios empleados, sus propios trabajadores. La seguridad no puede ser vista como algo adosado, como una especie de curita que se le pega a la organización, sino la organización en su tejido, en su ADN, en su propia constitución, tiene que estar de alguna manera y entretejido el tema de la seguridad. Si no es así, no vamos a garantizar jamás esta visión preventiva y previsiva y resiliente, además, que necesitamos hoy en día para la seguridad de la infraestructura crítica. Entonces, formar a los profesionales integralmente es clave. Formarlos tanto en estas capacidades, en estas habilidades, en estas destrezas, vamos a llamar tradicionales, aunque no lo son tales, porque la tecnología para nada es tradicional, pero es clave no perder de vista que el tema de entorno, el tema de cultura de la seguridad es indispensable. Ahora, Alberto, mencionabas el tema de cultura y entonces yo te consultaría, ¿cómo ves tú las organizaciones latinoamericanas en cuanto a madurez alrededor del tema de la cultura? Porque cuando por lo general se le consulta a los colegas sobre cuál es su opinión en el nivel de madurez de los ciudadanos alrededor del tema de cultura de seguridad, de cultura preventiva, lamentablemente la percepción no es la mejor. ¿Cómo crees tú que estamos a nivel de organizaciones, de corporaciones? Sí, ahí hay muchísimo por hacer. Ahí hay muchísimo por hacer. Definitivamente el tema cultural es un tema que exige un trabajo permanente y exige que la gerencia de seguridad o las direcciones de seguridad conduzcan una especie de proyecto sostenido en el tiempo, no solo para crear una cultura de seguridad, porque en muchos casos ni existe como tal definida, pero supongamos que existe definida, aunque no esté completamente explícita, para sostener y para mejorar la cultura de seguridad. Esto es un esfuerzo diario, prácticamente, y tiene que ser visto como un esfuerzo no en una relación de imposición o de sacrificio, sino más bien desde el punto de vista de los incentivos y las recompensas. La construcción de una cultura de seguridad debe estar basada inicialmente sobre las fortalezas mismas de la organización. Entonces, una buena manera de valorar una organización de manera integral es entender hasta dónde es consciente de sus riesgos y hasta dónde tiene conciencia de que la gerencia de riesgos es clave para la construcción de una cultura positiva en general de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura de seguridad es parte de la cultura integral de la organización. Una organización que forma cultura genera una especie de halo protector invisible en torno no solo a su infraestructura, sino en torno a su gente y en torno a sus procesos. Por lo tanto, es como un manto protector que, si bien puede ser invisible, es extremadamente fuerte cuando esto se hace bien. Y en el caso de las infraestructuras críticas, debería estar presente todo el tiempo, porque, bueno, como sabemos, lo crítico hace que, si no atendemos los riesgos con prontitud, con previsión, con prevención, con esta visión resiliente, lo más probable es que se terminen materializando en pérdidas operativas muy significativas y que se traduce también en una pérdida importantísima de la reputación de estas infraestructuras críticas. Fíjense, por ejemplo, el tema del tráfico aéreo y los aeropuertos.
la gente es tremendamente sensible a esto. Y la pérdida de un vuelo, la cancelación de un vuelo, genera un efecto, lo que se llama un efecto ola o un ripple effect, que se traduce en retrasos y retrasos y retrasos y retrasos, que afectan no solamente a un aeropuerto, a unos pasajeros, a una línea aérea, sino a la movilidad general de toda una población. Y muchas veces eso ocurre por pequeñas fallas, por efectos pequeñitos, donde la seguridad ha obviado algún paso o no ha trabajado en el tema cultural en relación a un elemento u otro. Entonces, ahí tenemos un campo tremendo y cerrando este tema en relación a Latinoamérica, yo creo que hemos hecho esfuerzos grandes, Alfredo, sin duda lo hemos hecho, pero creo que nos queda un espacio muy, muy amplio para mejorar. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos que hoy en día tiene nuestro profesional latinoamericano. Y Alberto, a pesar de que tenemos tantas cosas por hacer, tenemos países que pudiéramos decir que son casos de éxito. Sí, yo sí creo. Mira, tú sabes que está pasando un fenómeno muy interesante, que es que en nuestros países de Latinoamérica se ha venido construyendo nueva infraestructura crítica en los tiempos recientes, porque bueno, los países han crecido y de la misma manera tienen que expandir su infraestructura para poder dar servicio y para poder brindar al ciudadano una vida con mínima calidad. Sin infraestructura crítica esto sería imposible. Entonces vemos como hay ciudades, por ejemplo, donde los sistemas de transporte han mejorado, han incorporado nuevas maneras nuevos medios de comunicación, telecomunicación, etc. Y algo que he visto positivamente es que estos proyectos de nuevas infraestructuras críticas han venido acompañados de programas muy importantes de seguridad y de construcción no solamente de los pilares fundamentales de la seguridad, que tienen que ver con la infraestructura, la tecnología, el recurso humano y las normas, sino también con este halo de construcción de cultura, ¿no? Aeropuertos, por ejemplo, como los de Bogotá, como República Dominicana, expansiones de aeropuertos que hoy en día han hecho en Panamá, han hecho en México, han venido acompañados de esto. Y yo sí creo que hay preocupación creciente, muy creciente, en el sector de la generación eléctrica en varios de nuestros países por mejorar sensiblemente la seguridad en sus instalaciones. Yo creo que esto es algo que debe ser estimulado y que está en permanente formación, en permanente mejora, Alfredo. Bueno, Alberto, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tienes algún comentario final. No, bueno, primero agradecerte de nuevo por esta oportunidad. Yo creo que estos son temas muy, muy valiosos y yo lo que le diría, digamos, a la audiencia es que el concepto de infraestructura crítica cada vez se expande más, porque cada vez necesitamos más elementos para que nuestra vida sea de mejor calidad. Entonces, algo que antes no considerábamos crítico, hoy en día quizás lo sea. Por ejemplo, las cadenas de suministro. Antes no las veíamos como críticas, hoy en día son parte quizás de una infraestructura de flujo crítico. Entonces, son conceptos que han ido evolucionando y yo lo que invito, digamos, a nuestra comunidad de seguridad en Latinoamérica es que veamos siempre un poquito más allá y que estos conceptos de infraestructura no significa que están atados a un espacio físico, sino que hay mucho en torno a la infraestructura crítica que tiene que ver con flujos, que tiene que ver con movimiento. Y bueno, ahí hay un punto muy importante sobre el cual debemos pensar, analizar y desarrollar también metodologías y buenas prácticas. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Señores, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados, Roy Briceño desde Venezuela, Carlos Seoane desde México y Alberto Ray desde Estados Unidos. A RCR, nuestro equipo de trabajo y ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Sistialarmas, Arcus Group, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima, S3Com, Certocom 24,
o ESVICA. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra